Whitman fue, a la vez, el único poeta citado en la obra magna de Vicente Huidobro, cuyo personaje Altazor era aquel que todo lo ha visto, que conoce todos los secretos sin ser Walt Whitman, pues jamás ha tenido una barba blanca como las bellas enfermeras y los arroyos helados. Y como poeta de América, poeta de las cosas y poeta de la totalidad, Whitman era el paradigma también para los dos Pablos chilenos. De Roca declararía con su humildad habitual que el continente americano ha producido dos estilos en la literatura, el de Walt Whitman y el mío. Pero Walt Whitman recuerda el versículo de la Biblia y el gran barroco monumental mío no recuerda a nadie. Neruda, por su parte, se empapó de Whitman, primero de segunda mano a través de Carlos Sabater Casti en El hondero entusiasta, y luego con renovado y exaltado entusiasmo a partir de Canto General. Ahora bien, si todos los demás se buscaban en Whitman, ¿cómo no iba a hacerlo Parra? Él mismo lo ha dicho en numerosas entrevistas. El torrente volcánico, tanto lingüístico como de imágenes de Whitman, su versolibrismo, su soltura, su incorporación en la poesía de gran cantidad de materiales, de un lenguaje más democrático y de pequeñas historias, fueron elementos que no podían menos que deslumbrar a Parra, sobre todo en los 2 años que pasó en la Universidad de Brown, estudiando mecánica avanzada entre 1943 y 1945. Allí, en una serie de poemas publicada más tarde con el título de Estudios retóricos, escribió un sinnúmero de poemas bajo la influencia de Whitman, pero poco a poco Parra se dio cuenta, así lo dice en sus entrevistas, de que era incapaz de acceder a la grandiosidad wagneriana del norteamericano o de reproducir su personaje heroico. Los personajes, dice Parra, empezaban a deshacerse y el héroe se transformaba imperceptiblemente en un antihéroe. Así frustrado, Parra tuvo su gran revelación. Un día, contemplando su fotografía, reparé en las graves barbas. Justo ahí le pillé el lado flaco. Whitman no tenía humor, era un saco de papas. Entonces me bajé del carro. Este diálogo con el precursor Whitman me parece significativo. Los poetas fundadores de la América española se buscaban y se encontraban en Whitman. Parra, en cambio, que ha rechazado siempre los proyectos poéticos fundacionales, tuvo que rechazar a Whitman para encontrar su voz. El tercer gran precursor que ha reconocido Parra es Kafka, a quien leyó por primera vez seguramente en Estados Unidos, en inglés, y cuya presencia se palpa en la antipoesía, en la intensidad agobiante de las atmósferas, en los rasgos de antihéroe de los personajes y en el humor. Kafka sería fundamental, sobre todo en los primeros antipoemas, escritos por Parra después de su regreso a Chile, entre ellos La trampa, Los vicios del mundo moderno y La víbora, que fueron antologados por Hugo Zambelli en 1948 en 13 poetas chilenos. Como ha señalado Parra, el hablante lírico de los antipoemas es pasivo, porque a él le ocurren cosas nomás. El sujeto es una especie de proyección del sujeto kafkiano, que es una hoja en la tormenta, una víctima. Al comienzo de esta charla me refería al ensayo de Borges, Kafka y sus precursores. Borges había firmado en 1938 la traducción de una recopilación de cuentos de Kafka, y el fantasma del escritor de Praga está presente sin duda en los relatos que empezó a escribir en la década de los 40. Diría más tarde Borges: yo he escrito también algunos cuentos en los cuales traté ambiciosa e inútilmente de ser Kafka. Hay uno titulado La biblioteca de Babel y algún otro que fueron ejercicios en donde traté de ser Kafka. En 1945, Parra empieza a escribir sus antipoemas influido por el precursor Kafka. En 1945, Borges publica la edición definitiva de Ficciones y Ernesto Sábato la reseña en la revista Sur. Kafka estaba en el aire. Y lo que va a hacer Sábato es va a comparar los laberintos de Borges con los laberintos de Kafka.
Él va a decir que los laberintos de Borges son laberintos ahumanos y los laberintos de Kafka son laberintos plenamente humanos, llenos de angustia pesadillesca. No cabe duda de que Parra está más cerca aquí a Kafka y a Sábato que a Borges. La angustia de los antipoemas es más pesadillesca que intelectual. Sus personajes son de carne y hueso en sus contradicciones, y si son pasivos, como defiende Parra, es porque están obligados a la pasividad, porque su resistencia, su lucha contra el destino, sus pataleos no sirven para nada. Ahora bien, a diferencia de Borges y Sábato, Parra va a rescatar de Kafka no solo la atmósfera de pesadilla y el antihéroe, sino también el humor. El cuarto de los grandes precursores reconocidos por Parra es Aristófanes, maestro de la comicidad desacralizadora, a quien descubrió a su llegada a Oxford en 1949. En su entrevista con Benedetti, lo llamó uno de mis antepasados más remotos, y es la segunda figura clave, junto con Kafka, en la articulación de la tercera parte del libro Poemas y Antipoemas. Recordemos que la sección comienza con advertencia al lector, cuya última estrofa dice lo siguiente: los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volante. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia, y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores. Parra alude precisamente a una obra de Aristófanes, Las aves, que el grupo teatral universitario The Balliol Plays estaba representando en Oxford en el verano de 1949, es decir, en los meses en que Parra llegaba a Inglaterra. Por otra parte, al año siguiente, el anciano catedrático de Oxford, Gilbert Murray, publicaría su traducción de Las aves. Siempre he pensado que Advertencia al lector, que es un texto anómalo en la obra de Parra, un texto cargado de alusiones eruditas, anticipa la oposición a los tres grandes padres chilenos que se articularía más abiertamente en Manifiesto, en la condena a la poesía de Pequeño Dios, la poesía de Vaca Sagrada, la poesía de Toro Furioso, Huidobro, Neruda, de Roca. En Advertencia al lector, Parra nos presenta con la figura del teólogo Sabelius, un humorista consumado que se convierte en un modelo para el antipoeta por haber reducido a polvo el dogma de la Santísima Trinidad y por haber sido en consecuencia excomulgado. ¿No se está refiriendo Parra a la Santísima Trinidad de los tres grandes instalados aún en su Olimpo poético? Y cuando menciona a su precursor Aristófanes, no está aludiendo implícitamente al trío trágico de Esquilo, Sófocles y Eurípides, los tres rivales cuyas obras fueron el blanco constante de las parodias del gran dramaturgo cómico. Para Aristófanes, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Para Nicanor, Huidobro, de Roca y Neruda. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. La imagen nos remite nítidamente a una noción de respeto por la tradición inmediata, un respeto hacia los precursores. Pero Parra la rechaza. Lo que interesa no es una tradición que va alimentándose de generación en generación. Lo que hace falta más bien es romper el círculo vicioso de los estetas, escritores que escriben para otros escritores. Lo que hace falta es enterrar las plumas en la cabeza de los señores lectores. El arma para hacerlo es el humor, el modelo a seguir, el humor antipoético de Aristófanes. Así es, el mapa de influencias que Parra ha consagrado y autorizado en sus entrevistas a lo largo de las décadas. Dos precursores frustrados, Federico García Lorca y Walt Whitman, y dos precursores fecundos, Franz Kafka y Aristófanes. Pero hay una voz que falta para entender a Parra en sus años de formación. Es la voz que se encuentra detrás de los que son, me parece, los poemas más logrados del primer Parra antes de los antipoemas. Cuando llegó
a Guadalajara en 1991 para recoger el premio Juan Rulfo, un periodista mexicano preguntó a Parra con quién se quedaba, con Ramón López Velarde o con Octavio Paz. Él respondió sin pensarlo demasiado que con López Velarde, y enseguida lo lamentó. ¿Para qué definirse por uno o por el otro? Era sin embargo inevitable quizás su respuesta. La relación de Parra con Ramón López Velarde ya fue intuida por Jorge Tellier cuando éste confesó en 1968 que lo que más le interesaba en la obra de Parra no eran los antipoemas, sino los poemas como Es olvido y Hay un día feliz, en donde, dice Tellier, hay una chilenidad esencial, un encanto y humor soslayado, a veces solo alcanzado por López Velarde en sus poemas provincianos. Ramón López Velarde, como Parra en los poemas mencionados, vuelve en su obra al mundo lárico de la infancia y la adolescencia provincianas. Como el propio Jorge Tellier más tarde, ambos poetas habían emprendido ese viaje arquetípico de la modernidad, de la provincia a la gran ciudad. En el primer libro de López Velarde, La sangre devota, en poemas como Del pueblo natal, A la gracia primitiva de las aldeanas o Domingos de provincia, el yo poético articula una oposición previsible, la oposición de siempre, entre la pureza del mundo pueblerino y la corrupción y alienación de la urbe. Este libro, La sangre devota, es de 1916, pero los poemas que he citado fueron escritos en la primera década del siglo. Por eso, el segundo libro de López Velarde, Zozobra, publicado en 1919, ofrece una perspectiva radicalmente distinta. Han pasado por el poeta y su provincia natal no solo el paso natural del tiempo, sino la revolución. El mundo de la infancia y la adolescencia no ha sido perdido para López Velarde, ha sido arrasado, y la destrucción real e ideal expulsa al poeta definitivamente del mundo anhelado. De ahí el poema de López Velarde a las provincianas mártires, sobre las muchachas de la aldea que prefirieron suicidarse antes de caer en manos de los soldados enemigos. Y otro poema, Las desterradas, sobre las que tuvieron que huir del pueblo y fueron obligadas a reanudar su vida en la capital. De ahí también el distanciamiento y la ironía de otro poema de Zozobra titulado No me condenes, que está íntimamente vinculada con el poema Es olvido de Parra. Comparten los dos textos un tono coloquial interrumpido por giros, adjetivos e imágenes sorprendentes y una lógica que raya a veces en el absurdo. Comparten también la figura de un sujeto poético que ha dejado hace tiempo la provincia, que vuelve ahora a ella burlándose de la ingenuidad pueblerina, pero que al mismo tiempo añora ese mundo que ha perdido y se ve forzado a enfrentar con sentimiento de culpa sus recuerdos de una antigua novia o amiga llamada María. María, la novia triste en el poema del mexicano, María, la joven triste y pensativa en el del chileno.